Amén. Dios les bendiga en esta preciosa noche. Gracias por sintonizarnos por Cristo, por la Radio Cristo, la piedra angular, en su programación Jesús, mi alfarero es. Vamos a comenzar como siempre con una oración para que el Señor nos dirija en esta noche y nos ayude a entender su palabra. Amantísimo Padre, te damos gracias, Padre, por otro día más, Señor. Te doy gracias, Señor, por el privilegio, Señor, que me das de exponer tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de los oyentes, Señor, que se encuentran escuchando, Señor, esta hermosa palabra que tú tienes para nosotros, Señor. Que toque cada uno de los corazones, Señor, que le hable, Señor. Gracias, Padre, Señor, porque tú nos permitiste, Señor, estar aquí en esta noche, Señor, para honrarte y glorificarte, Señor. Todo lo que hacemos, Señor, es para glorificar tu santo nombre, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. En esta tarde, en esta noche, vamos a estar leyendo un versículo bien reconocido. Un versículo que probablemente muchos no sabemos de memoria, pero probablemente también que los oyentes nuevos que están sintonizando no han escuchado todavía. Se encuentra en Juan, capítulo 3 y versículo 16. Y dice así en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Como le dije al principio, hemos escuchado este versículo de San Juan 3:16, yo creo que el más reconocido en la Biblia, el más memorizado en la palabra, pero realmente entendemos lo que acabamos de leer. De forma de introducción, solamente le voy a decir que hoy, o este año 2025, cada vez que nosotros decimos 2025 y pronunciamos la fecha, marca la historia de un hombre llamado Jesús, el Hijo de Dios. 2025 después de Cristo. Eso es lo que significa la fecha. 2025 después que Jesucristo vino a este mundo y murió en la cruz del Calvario. Jesucristo marcó la historia. Lo quieran reconocer o no lo quieran reconocer, hasta en la fecha habla de que Él marcó la historia. Lo que hizo por el mundo quedó grabado por el universo entero, por el mundo entero. La fecha la escribimos porque declaramos que Jesucristo vino al mundo y marcó la historia, y 2225 años después todavía estamos recordando que Él vino y murió en una cruz. Aproximadamente entre Génesis y el nacimiento de Jesús han ocurrido como unos 4,000 años según los historiadores. Probablemente la humanidad lleva unos 6,000 años. Pero por eso es que le digo que hay esa división entre cuando Jesucristo llegó, vino y murió, y la división del Antiguo Testamento. Todos los libros de historia dicen antes de Cristo, después de Cristo, porque fue un personaje que revolucionó al mundo. Jesucristo ha sido el personaje más criticado, más blasfemado de toda la humanidad. Nuestra fe constantemente es atacada, pues el mundo ha endurecido su corazón. Creo que ninguna otra religión ha sido tan burlada, tan atacada como la cristiana, como el nombre de Jesucristo. Las películas hacen referencia a sus dichos como para descalificarla como falsa. Vemos los teatros imitando la muerte en la cruz de Jesucristo en forma de burlarse del nombre del Señor. Y todavía en este siglo XXI sigue pasando
la burla hacia nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que ninguna otra religión ha sido tan burlada como la de nosotros, pero eso tiene que ver con un punto. Eso tiene que ver porque este hombre ha sido importante, porque este hombre no tan solo fue un hombre, este hombre era 100% Dios, 100% hombre. Él marcó la historia de tal manera que todavía se está hablando de él, que todavía la gente quiere seguir atacándolo, porque él vino a librarnos, él vino a salvarnos. Mire cómo empieza este versículo, porque de tal manera, Él está diciendo, el amor de Dios es tan grande. El amor de Dios, déjame ver cómo se lo explico. El amor de Dios es inmenso, es incomparable. La manera en que Él lo hizo fue tan extraordinaria. Por eso es lo que Él empieza de esta manera. Yo quiero que ustedes entiendan el amor tan grande que nuestro Dios tuvo por el mundo. Su amor fue grande. Aquí enfatiza el inmenso amor. Él pensó en nosotros de una manera única, de una manera especial, donde el ser humano no puede comprender el amor de Dios. Es incomprensible. Por eso Él dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. El hombre simplemente es incapaz de comprender completamente a Dios. Porque Dios es perfecto y santo, mientras que el ser humano, el hombre, es imperfecto y pecador. Por eso es que Él dice y hace ese énfasis, porque de tal manera, Dios mío, y vamos a ver de qué manera. Vamos a ver, sabemos el versículo de Juan 3:16, pero de esa manera, la manera que Él amó al mundo, que Dios amó al mundo, vamos a ver de qué manera fue. ¿Qué hizo lo primero? La manera de demostrar al mundo que nos amó tanto fue que ha dado a su Hijo unigénito. Pero es importante saber quién era el Hijo de Dios. Para poder entender la manera en que Jesucristo amó al mundo, tenemos que entender quién era el Hijo unigénito de Dios. En Juan 1, el primer versículo dice, en el principio era Él el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. En el principio, cuando estaba en la creación, cuando dijeron vamos a hacer al hombre, vamos a hacer la naturaleza, vamos a dividirla al agua, ahí estaba Jesús, ahí estaba el Verbo. De esta persona que yo estoy hablando, de esta persona que leemos en Juan 3:16, esta persona que va a morir en una cruz por nosotros. ¿Qué Él era? Él era el Verbo. Él estaba en el principio. Tenemos que entender que Él era Dios, que tenía todo, que fue desde el principio, que los ángeles le adoraban, que Él estaba en su gloria, en el cielo, que Él no tenía por qué salir de donde Él estaba. Pero dice Juan 3:16, de tal manera, la manera en que Dios amó al mundo es que dio a su Hijo. Pero no fue a un hijo cualquiera. No fue que es que el hijo que Él estaba ofreciendo era el rey. Era el que recibía adoración en los cielos. Era el que tenía toda la honra y toda la gloria. A ese fue el que Él estaba dando por el amor al mundo. Y dice más en Filipenses, el capítulo 2 y versículo 6 dice, el cual, siendo en forma de Dios, miren, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse.
Él no solamente dijo, yo soy Dios, yo tengo toda la honra, yo tengo toda la gloria, yo soy un rey, yo me voy a aferrar a que yo soy el Hijo de Dios, yo no puedo bajar al mundo a ofrecer mi vida por este mundo pecador. No, él no pensó de esa manera, al contrario, él dijo, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Se quitó su corona, se quitó su grandeza en el cielo, tomando forma de siervo. Yo no sé si ustedes están entendiendo el amor tan grande que Jesucristo, que Dios tuvo por nosotros. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Eso está en Filipenses capítulo 2, versículo 6. Ustedes están viendo, si podemos con detenimiento y podemos entender la manera en que Jesucristo amó al mundo. Él nos amó tanto. Era una manera que no lo podemos entender, que el mismo Dios, donde Él estaba, donde fue en el principio el verbo, donde Él creó, donde el verbo era con Dios, se despojó. Él se despojó. Él dijo, no, ahora yo no voy a hacer ese, porque ahora voy a tomando forma de siervo. Yo amo tanto al mundo, yo amo tanto a la gente, que yo quiero que ellos se salven y yo voy a dejar mi posición. Yo voy a dejar lo que yo tengo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, mira, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y no tan solo cualquier muerte, muerte de cruz. Lo dejó todo por mí, por usted, por nosotros. No dijo, yo soy el rey, el Hijo de Dios. No me entregaré por esta gente pecador. No, se despojó a sí mismo para servirnos, para cargar mi culpa, para cargar mi pecado, para darme vida en abundancia. Se hizo semejante a los hombres. Yo no sé si están entendiendo lo que Dios hizo por usted. Isaías, mira lo que dice Isaías 53. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. De tal manera, de esta manera fue que Dios amó al mundo. De esta manera fue que Dios amó al mundo, que dio su Hijo unigénito. Cuando nosotros hacemos ese pare y entendemos qué fue lo que hizo Jesús, dónde Él estaba, la gloria que le pertenecía, todo lo que Él tuvo que padecer por amor a mí, el sufrimiento que Él tuvo. Yo no sé, yo pensaba aquí cuando estudiaba la lección, imagínese por un momento, un segundo, que usted tiene una pena de muerte. Hizo algo tan y tan grave, tan y tan malo, que la ley le dijo que su condena era la muerte. Y viene alguien y le dice, tranquilo, yo me voy a poner en tu lugar. No tan solo yo voy a recibir la pena de muerte que te mereces tú, sino que yo voy a pasar esa humillación, yo voy a presentarme hasta el jurado, yo voy a recibir esa culpa tuya, mía, y yo voy a pagar ese precio. Y usted va a decir,
Es que tiene que ponerse en ese plan, en esa mentalidad, para que pueda entender lo que Jesucristo hizo por usted. La pena de muerte la pena era la muerte. No había escapatoria. El Señor cogió esa culpa que era mía, la que yo merecía, y la cargó Él. Se la llevó Él. De tal manera amó Dios al mundo. Eso es lo que te está diciendo. De esta manera amó Dios al mundo, que lo que a ti te tocaba pagar, no lo pagaste. Que el sufrimiento y la humillación que te tocaba a ti pasar, no la pasaste, la pasó Él por ti. Él, que no lo merecía, que estaba en el cielo lleno de su gloria, que se despojó de sí mismo, porque el amor de Dios era tan grande que no le importó. Mateo 26. Mira lo que Mateo 26 dice. Cuando yo leo esto, como que me estremezco. Porque Mateo 26, 67. Le escupieron a Jesús en la cara. Le dieron puñetazos. Otros le daban cachetadas. Y le decían, demuéstranos que eres profeta. Mesías. Dime quién te pegó, dime quién te golpeó. Le decía, si tú eres Dios, si tú has hecho tantos milagros. Le daban y ellos decían, adivina quién fue que lo hizo, porque tú eres profeta según tú. Tú eres hijo de Dios según tú. Y Él lo aguantó. Él aguantó eso por usted y por mí. Él no miró ese proceso. Él no dijo, no, ya se acabó. Me voy de nuevo para el cielo. No voy a soportar esta humillación. No voy a soportar tal dolor. No voy a soportar que me humillen de la manera que me ridiculicen. No, Él en cada momento que le pasaba algo, Él pensaba en usted y empezaba en mí. Él pensaba que Él iba a pasar. El amor de Él era tan grande que es que no lo podemos comprender, porque en nuestra humanidad como ser humano, no podemos entender que vamos a sufrir todo esto por alguien más que sí merecía eso. Porque sí lo merecíamos. Pero Él no, Él tomó nuestro lugar. El amor de Dios es tan grande y tan profundo que no lo podemos entender ni comprender, que Él pasó todo esto. Y lo leemos bien rápido. De tal manera. ¿Pero de qué manera fue? De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Pero ¿de qué manera fue que Él amó al mundo? ¿Cuál fue el precio que tuvo que pagar Jesucristo? De esa manera. De esa manera fue que el Señor Jesucristo amó tanto al mundo, que se despojó, que se quitó las vestiduras, que se hizo como siervo, que tomó forma de hombre, que fue humillado, que fue escupido en la cara. De esa manera. Por eso nosotros como creyentes, cuando leemos este versículo, es que es tan profundo. Podemos decir tanto del versículo, porque es que la manera que Dios me amó es incomparable. Es que todavía yo no he conocido en ninguna otra religión que Dios de otra religión ha pasado lo que pasó el Señor Jesucristo por el amor tan grande que tenía por su pueblo. Él quería que todos, pero ya mismo llegamos ahí. Solamente quiero que entiendan lo que Él tuvo que pasar. El amor de tal manera. Y lo sigo enfatizando para que lo puedan comprender, para que lo puedan entender. Miren lo que dice Mateo 27, 28. 27, 28. Y se lo vamos a leer poquito a poquito para... Entonces, dice el 27, los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, desnudándole. Le echaron encima un manto de escarlata.
De esta manera fue. De esta manera fue que Dios amó al mundo. Que su Hijo vino, que lo ridiculizaron, que los soldados le pusieron un manto escarlata que simbolizaba en aquel tiempo lo que se ponían. Eso era símbolo de que Él era rey. Pero ¿qué es rey? Según ellos. Este no es rey, pero lo voy a avergonzar. Sin embargo, ellos no sabían que sí Él era rey. Ellos no sabían a quién ellos estaban burlando. Dice, y desnudándoles, le echaron encima un manto escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas. De esta manera amó Dios al mundo, que en un momento dado, cuando fue de camino, lo ridiculizaron tanto que le pusieron el manto escarlata, que le pusieron una corona de espinas. Mientras esas espinas entraban en su cabeza, Él pensaba en usted y Él pensaba en mí. Amado oyente, si en esta noche usted no conoce al Señor Jesucristo, yo quiero decirle que el amor de Dios ha sido tanto, tanto por la humanidad, que Él quiere que usted se salve. Que todo esto, lo que Él pasó, es por usted, es por mí. Pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. Y ahora miran lo que le decían. Hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban la cabeza. Acuérdense que esa cabeza ya tenía una corona de espinas. Recuérdense que mientras él estaba ahí y ellos pensaban que estaban humillando, que le decían, mira, este era el que pensaba que era el rey de los judíos, y lo vestieron como el rey para humillarlo, sin saber que él sí él era el rey. Pero ese proceso él lo iba a pasar por amor a usted. Ese era el amor, esta era de la manera que el amor que Él nos amó, que lo soportó todo, todo por usted y por mí. Él hubiese dicho, no, ya me cansé, ¿yo por qué voy a soportar tal humillación si yo soy el Hijo de Dios? Donde allá estaba en el cielo, donde me adoraban, donde la gente, donde los ángeles estaban completamente a mi disposición. Pero no, Él no lo escatimó. Él se despojó. Él dijo, esto que yo estoy pasando, yo lo estoy porque yo los amo tanto, tanto, que el amor es tan grande que yo lo voy a soportar todo. Después dice, después de haberle escarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y lo llevaron para crucificarle. El que me está escuchando ya ahora, estuve leyendo Mateos 26, versículo, Mateos 27, versículos 28 al 30. Para que ustedes puedan entender de esa fue la manera que Dios nos amó. Santo, aleluya. Juan 1, 29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En aquel tiempo el cordero tenía que ser sin mancha y sin arrugas. Se sacrificaba el cordero para el perdón de nuestros pecados. Era un animal puro, limpio, sin mancha, sin arrugas. Pero ahora el cordero iba a ser Jesucristo. Ahora el cordero sin mancha, sin arrugas, que no conoció pecado, 100% Dios, 100% hombre. Ahora era Él. Él era el que se ofrecía como cordero. El cordero que quita el pecado del mundo. Que fue obediente, que lo soportó, que dijo, yo voy a pagar ese precio. Había una relación entre el Padre y el Hijo.
Había una relación tan cercana entre ellos porque nosotros creemos en un Dios trino, un Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Y por qué le digo eso? Porque mucha gente, mira lo que dice en Juan 10:18. Nadie me la quita, sino yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. A él nadie lo obligaba a dar su vida. Él decía, yo mismo la pongo, yo mismo pongo mi vida. El amor de él era tan grande que el amor de Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Pero Juan 10 dice que él mismo daba su vida. Que él mismo nadie lo obligaba a darla. Él lo que quería era obedecer al Padre. La comunión entre ellos se nota desde el principio, porque en el principio él era el Verbo. Había una unión, ellos querían tanto al mundo que lo que querían era salvar al mundo. Alabado sea el nombre del Señor. Él daba su vida, nadie lo obligaba. Muchos preguntarán, o a mucha gente a veces dicen, yo amo tanto al Señor. Yo amo al Señor y amén, lo amamos. Pero ¿usted sabe por qué amamos al Señor? ¿Usted sabe por qué amamos al Señor? Por lo que dice en Juan 3:16. En primera de Juan 4, el versículo 10, dice, en esto consiste el amor. No que nosotros hayamos amado a Dios, no, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. No es que yo haya amado al Señor, no es que yo decidí amo a Cristo ahora. No es eso, es que de tal manera amó Dios al mundo, la manera que Él me amó a mí, de la manera que Él se despojó, de la manera que Él lo padeció todo, de la manera que fue humillado, de la manera que fue llevado hacia la cruz, de la manera que lo escupieron en su cara, de la manera que fue golpeado, que le pusieron esa corona de espinas, que le hicieron todo lo que le hicieron sin él merecerlo, sin él merecer esa culpa, que esa culpa de muerte me pertenecía a mí. De esa manera él me amó, porque no era que yo lo amé a él, sino que él me amó a mí primero. Y porque él me amó a mí primero, nosotros estamos cubiertos, nosotros amamos al Señor, pero fue porque él me amó primero. Él soportó todo por mí, por usted. Yo no lo merecía. Si yo me pongo a pensar, todas las cosas que uno hace, yo no me merecía. Y duele, Señor. Tú me amaste tanto, tanto y tanto, que no te importó mi vida pecaminosa. Tú querías rescatarme de esa vida. Tú querías que yo dejara una vida de pecado y me acercara a ti. Y por eso es que cuando tú muriste en esa cruz, tú estabas pensando en que nosotros una vez te creamos, tenemos vida eterna. Yo no sé. Santo, aleluya. No fue que yo lo ame. Jesús no dijo que el mundo me tenía que amar. Él solamente dijo, yo amo al mundo. Yo voy a morir por ellos. Yo voy a morir por ellos. Yo les quiero dar salvación. Él sabía que a través de su muerte nos daría la salvación. Él miraba el resultado. Él no miraba el proceso. Si estuviera mirando el proceso, se hubiese dicho, no, hasta aquí llegué. Pero él miraba el resultado. Él miraba lo que esa cruz iba a hacer. Él sabía que su sangre nos iba a limpiar. Él fue llevado como cordero. Él iba a pagar el precio. Él miraba el resultado.
Él no miraba lo que padecía. Él no miraba la humillación. Él no miraba que tenía que cargar la cruz. Él no miraba cuando se reían y lo golpeaban. Él miraba el resultado. Él miraba a través de mí. A través de mí. ¿Para qué? ¿Para qué? De esta manera Dios amó al mundo, que envió a su Hijo unigénito. ¿Para qué? ¿Para qué? Esta es la parte más importante. Todo lo que lo sufrió, todo lo que le expliqué, todo lo que él hizo, de dónde él salió, del cielo, de donde los ángeles lo adoraban, donde él se quitó sus vestiduras, se despojó para hacerse hombre, fue humillado, tuvo una muerte de cruz, cada latigazo, cada momento, cada dolor. ¿Para qué? El versículo te lo dice. Por eso es que nosotros cuando leemos la palabra tenemos que profundizarla más, porque podemos decir bien rápido, de tal manera amó Dios al mundo, pero ¿qué hizo? ¿Qué hizo Jesús? ¿Cómo fue la manera en que Él nos amó? ¿Cuál fue esa manera? ¿Cuál fue esa forma? ¿Cuál fue ese dolor que Él tuvo que pasar por amor a mí? ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree. Para todo aquel que en Él cree. Voy a repetirlo. Para todo aquel que en Él cree. Quiere decir que Él pasó todo esto para que toda persona, no importa raza, color, piel, no importa nada, no importa nada. Todo el que crea va a tener vida eterna. Todo el que Él crea. ¿Y crea en quién? Porque no es creer en todo el mundo. Ya estamos hablando, porque hay mucha gente que yo he escuchado decir, no, todas las religiones llevan a Dios. ¿Cómo? Que todas las religiones llevan a Dios. Yo todavía no he visto ninguna de las otras religiones que ha pagado este precio. Yo todavía no he visto a ningún otro Dios que se ha despojado de su gloria, que lo han humillado, que lo han escupido, que le han puesto corona de espinas, que Él no dijo no, Él no dijo, Él podía decir, los mato a toditos en estos momentos y tomar venganza, no, Él callado soportó todo. Todavía yo no he visto ningún otro Dios hacer lo que mi Dios hizo por mí. El amor de Él fue tan grande y tan grande que lo soportó todo. Primera de Timoteo dice, porque hay un solo Dios. ¿Cuánto hay? Un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. Hay un solo Dios, un solo mediador. No todas las religiones llevan a Dios. No todos los dioses llevan a Dios. No todas las rutas llevan al cielo. No, solamente hay una. Hay una. Solamente a través del Hijo. A través cuando todo aquel que en Él cree, y cree en quién, en Jesucristo, en el que pagó el precio. Él fue el que pagó el precio. No lo pagó nadie más. Para no mencionar otras religiones, no lo pagó ninguna otra religión, no lo pagó ningún otro figura de otro Dios. Lo pagó Jesucristo. No hay otro. Hay un solo mediador. Hay un solo cordero. Hay una sola persona que murió en la cruz por usted y por mí. Si en este momento usted piensa, no, yo no tengo perdón de Dios por lo que yo hice, yo fui tan malo. Sí tiene perdón. Usted crea en Dios, arrepiéntase. Arrepiéntase y el Señor le abre las puertas. Solamente con usted pedirle perdón, creer en Dios, reconocer que Él murió en esa cruz de la manera que murió, de esa forma te amó, de esa forma Él dijo, yo quiero salvarte, amó tanto, tanto al mundo. Yo digo que este amor del Señor es cierto, es incomparable. Si usted se pone a meditar, es que yo no lo puedo entender. Porque bajo mi humanidad, bajo mi dolor,
A veces nos hacen algo y nosotros no queremos ni perdonar. A veces alguien nos critica, nos lastima, nos hiere, nos ofende. Y nosotros en nuestra rebeldía decimos, no, ni los perdono. No, yo no quiero saber de fulano. No, yo no quiero saber porque esta persona me hizo. Esta persona jugó con mis sentimientos o me lastimó de tal forma. O mira, me avergonzó en público o me hizo aquello. Nuestra humanidad. Para que ustedes vean, nosotros como seres humanos nos restringimos, guardamos rencor, decimos no lo vamos a hacer, pero nosotros éramos los pecadores. Nosotros éramos los que teníamos esa paga de muerte. Y el Señor nos dijo, no, ellos son bien tan malos que los voy a matar a todos, no merecen. Él dijo, no, yo te amo tanto, tanto y tanto. Te amo tanto y tanto. La manera que yo te voy a amar, tú no la vas a comprender. La manera en que yo te voy a amar, tú no lo vas a comprender. Pero porque esta es la manera que tengo para salvarte. Porque es que no hay nada incomparable. Este amor que yo te tengo para salvarte, para librarte del castigo eterno. Voy a morir en esa cruz por ti, por mí. Para todo aquel que en él crea. Pues no se pierda. No se pierda. No se pierda. Amado oyente, el que me está escuchando en esta noche, el Señor no quiere que se pierda. Estamos viviendo en un mundo difícil, un mundo donde los valores se han perdido, donde se han alejado cada día más de Dios, donde la gente a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo, cuando somos perseguidos por el evangelio, cuando somos criticados porque le servimos a un Dios vivo. La gente así anda viviendo en el mundo. Pero hoy, en esta noche, yo te quiero regalar algo. Yo te quiero regalarle a Cristo. Yo te quiero regalarle a alguien que murió por ti, a alguien que fue humillado, a alguien que no le importó, lo soportó todo. Que quiere perdonarte, que quiere salvarte, que quiere que caigas de rodillas y dices, Señor, heme aquí. Tu amor ha sido tan grande por mí que yo no me lo merecía, pero tú me has rescatado. Por eso a veces mucha gente no entiende la devoción. La gente dice, no, es que eres fanática. Sí, llámame fanática. Sí, llámame que amo a mi Señor. Sí, llámame que no puedo vivir sin Él. Sí, llámame que el aire que respiro, si sin Dios me muero, porque sin aire me muero y sin Dios también. Sí, todo eso, porque el amor de Dios de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito. De esta manera amó Dios al mundo. Cuando leemos las Escrituras y leemos los Evangelios, les exhorto a que lea los Evangelios y empiece a escudriñar y empiece a ver todo lo que pasó Jesucristo por amor a usted, a mí, al que me está escuchando. Su amor es grande. Tenemos que volver a predicar a Jesucristo. Tenemos que volver a predicar a Jesucristo. Tenemos que volver a decirle al mundo, hay alguien que murió en la cruz por ti. Tenemos que volver a decirle al mundo, Jesucristo es vivo, Jesucristo quiere salvarte, Jesucristo es real. No permitamos que el mundo llene nuestra juventud, nuestros jóvenes, nuestros niños con pensamiento de que Dios no existe, porque aún la historia marca. Tiene que reconocer que Jesucristo marcó la historia. Cuando usted diga, estamos en el año 2025, ¿2025 de qué? Pregúntese, ¿2025 de qué? ¿De qué surge? ¿A partir de qué se está marcando esa fecha? 2025 después de la muerte de Jesucristo. Porque antes todavía contábamos antes de Cristo. Miren cómo el mundo a veces quiere pensar y hacernos a los jóvenes y al futuro de la niñez que Jesucristo que no existe o que Jesucristo era ficción. ¿Cómo que va a ser ficción si aún todavía la fecha marca la historia de un hombre
que era completamente Dios, completamente hombre. Que libros de toda la palabra, los 66 libros de la palabra, hablan de este hombre. Que se escribieron en diferentes tiempos, diferentes autores y todavía se entrelazan unos con otros. Que lo que dijo Isaías se cumplió en Mateo, que lo que decía Joel, toda la palabra. Dios mío, es que nuestro Dios es grande. No hay otro libro, no hay otra palabra que hable tanto de las grandezas de nuestro Dios, que la gente dice, no, que el Antiguo y el Nuevo Testamento no se relacionan, se relacionan. En el principio, le dije al principio, Él era el Verbo y Él estaba ahí. Su amor es grande, le dije. Cuando vuelvan a leer Juan 3:16, cuando ustedes vuelvan a leer Juan 3:16, recuerden la manera, recuerden lo que Él pasó, recuerden que se despojó, se despojó el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él cree, pues no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a orar. Amantísimo Padre, Señor, te doy gracias por esta palabra. Te doy gracias, Señor, porque nos recordaste una vez más, Señor, que nosotros, Señor, no somos nada sin ti, Señor. Que tu amor fue tan grande y tan profundo, que moriste en esa cruz del Calvario, pero lo padeciste, te enfrentaste a todo, a humillación, a golpes, y lo hiciste por mí. Lo hiciste por cada uno de nosotros, Señor. Te doy gracias, Señor, por ese amor tan grande que tú tienes para la humanidad, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna, Señor. Mira cada persona, Señor, que nos está escuchando en esta noche, Señor. Si no te conoce, Señor, que pueda entender en esta noche, Señor, que tú lo amas de una manera especial, Señor. Que estás dispuesto, Padre, que tienes los brazos abiertos, Padre, Señor, para que ellos, Señor, se arrepientan de sus malos caminos, Señor, y que vuelvan a ti, Señor. Porque tú quieres, Señor, para todo aquel que en Él crea no se pierda. Tú no quieres que nadie se pierda, solamente que todos vengan a la vida eterna, Señor. Gracias por esta palabra. Gracias por recordarnos, Señor, 2025, Señor, que todavía, Señor, hasta la fecha, Padre, Señor, tiene que hablar de Jesucristo, Padre, Señor. Te doy gracias, Señor. No nos despedimos de tu presencia. Tu presencia nos acompaña siempre, Señor. Te doy gracias, Señor, por esta palabra. Solamente nos despedimos de esta plataforma, Señor. Y te doy gracias, Señor, por las personas que estuvieron en esta noche. Continúa bendiciéndolos, Señor. Llena sus corazones, su hogar, Señor, donde quiera que ellos se encuentren. Te lo pedimos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga. Se despide su hermana en Cristo, Claribel Rosado. Hasta la próxima. Dios les bendiga.